$20 por la última mercancía del día. Una niña obediente, sana y virgen, delgadísima, con moretones violeta aún húmedos sobre los muslos. Evelyn Moore temblaba descalza en el cajón de madera que hacía de estrado. Su padre, Thomas Moore, miraba el polvo con ojos apagados. Su madre, Ruth, se aferraba a un pañuelo como a un salvavidas que ya había soltado agua y esperanza. El gentío rodeaba la plaza, risas roncas de gañanes, susurros de beatas, bocas secas de pobreza. Todos se apiñaban bajo un sol que no perdonaba ni la vergüenza. $30, bramó el primo del sheriff, un hombre de panza aceitosa y botas nuevas. El subastador levantó la mano astuta, saboreando el morbo. Un murmullo corrió como chispa sobre pólvora. Entre los presentes se movió la figura oscura de Jeremiah Carter, viudo, antiguo zapatero reducido a ruinas por un incendio y por bancos que cobraban intereses como si sangraran. El bastón que sostenía su espalda arqueada golpeó la tierra a cada paso, miró a la muchacha y sintió una cuchillada de recordación. Otra hija, en otro pueblo, una tumba sin lápida, porque el dinero no alcanzó. No otra vez, pensó, y la vergüenza de comprar carne humana le quemó la garganta. 45, escupió Jeremiah, su voz como papel de lija frotado contra metal. Los murmullos subieron de tono. El terrateniente Wilbur Hayes, cara roja de whisky y de orgullo, se adelantó. 50 en oro, viejo. No gastes el aliento que te queda. El subastador palmeó el aire. 50 en oro. ¿Quién da más? Jeremiah respiró hondo. Recordó un sobre escondido en el forro de su chaqueta. Los últimos certificados de terreno que nadie quería porque estaban al borde del río fangoso. Eran todo lo que tenía. 55 en escrituras, dijo. El silencio cayó como martillo. El subastador parpadeó sorprendido. ¿Qué terreno?, gruñó Hayes. Saqué 600 hectáreas frente al futuro puente del ferrocarril, respondió Jeremiah con calma que no sentía. La historia está cobrando fuerza. Comparte desde donde nos ves y suscríbete. Una carcajada estalló entre los curiosos. «Ese puente nunca se construirá», gritó uno. Pero Jeremiah vio cómo los ojos del juez local, en la sombra del balcón, se ensanchaban. «60 en efectivo», gritó el primo del sheriff. El aire se volvió denso. El sudor sudaba miedo. Jeremiah alzó el bastón apuntando al subastador como un fusil. «Todas mis escrituras y este anillo de matrimonio», dijo sacando un aro gastado de oro amarillo. «Pero quiero que la subasta termine ahora mismo». El subastador miró al juez. El juez asintió sin querer. «Adjudicada», tronó la voz y el martillo cayó. Evelyn casi se desplomó. Jeremiah subió al cajón y la cubrió con su viejo abrigo. Mientras la multitud se agitaba, él oyó susurros. «Viejo loco, terreno maldito». No le importaba. La tomó del brazo con cuidado. En su pecho, el orgullo luchaba contra la culpa. Había pagado un precio infame, pero no para poseer, sino para salvar. Y sin embargo, mientras se abrían paso, sentía las miradas clavarse como clavos. Ninguno sabía que aquella compra sería la primera grieta en un muro centenario de corrupción. Jeremiah llevó a Evelyn al cobertizo abandonado que usaba como hogar. Un único catre, una mesa coja y la estufa, sí, que apenas respiraba brasas. Antes de que ella hablara, él alzó la palma. «No tienes que agradecer», dijo. «Tampoco tienes que temerme, pero necesito saber por qué tus padres hicieron esto». Las palabras tardaron en nacer. «Vendieron mis hermanas menores hace 2 meses», susurró ella. «Cuando lo harán con mis hermanos cuando cumplan la edad. Deben dinero al juez y al alcalde». Yo descubrí recibos escondidos en el escritorio del juez, recibos de sobornos por las tierras del barrio de los Libres. Jeremiah se estremeció. El barrio de los Libres era la última mancha negra en aquel mapa de poder blanco. «¿Tienes prueba?». Ella sacó de su corsé un pequeño cilindro de metal. Dentro, cuidadosamente enrollados, había papeles sellados con el emblema federal. «Mi abuelo trabajó en la oficina de catastro», explicó. Guardó copias de títulos originales antes de que el juez los alterara. El viudo cerró los ojos, recordando voces de soldados que murieron por promesas semejantes. «Entonces no te he comprado, te he reclutado». Aquella noche, mientras el viento lamía las tejas rotas,
Planearon. Evelyn conocía los pasadizos de la casa del juez. Jeremiah sabía leer los códigos legales como salmos. «Iremos mañana a la oficina del telégrafo», dijo. «Enviaremos copias a la capital». Evelyn asintió, pero la cera de la vela iluminó el miedo en sus pupilas. «Si me ven contigo, creerán que soy tu propiedad». «Dejemos que lo crean un poco más», respondió él sintiendo un nudo amargo. A veces la cadena es el mejor disfraz. Al amanecer caminaron separados por una calle de polvo rojo. Un borracho los vio y escupió en la tierra. «Buena mercancía, negro. Que te dure». Jeremiah apretó los dientes, pero siguió. En la ventanilla del telégrafo, el operador, un mulato medio ciego, leyó los papeles y alzó las cejas. «Esto pondrá la ciudad patas arriba», murmuró. «Enviaré copia segura». Pero afuera los esperaba el novio de Evelyn, un joven guardia blanco de la milicia. Con mano temblorosa sacó un revólver. «Ella pertenece a su familia», balbuceó. «Devuélvela o...» Evelyn se adelantó. «Me pertenecen mis huesos, Jacob. Vete antes de que el pecado sea mayor». Jeremiah colocó su bastón en el pecho del muchacho con firmeza. «Apunta a mí, y el pueblo cantará tu nombre como asesino. Baja el arma». Jacob vaciló. Luego corrió entre nubes de polvo y vergüenza. «Eso fue un aviso», dijo Jeremiah. Evelyn guardó los originales en una caja de galletas que colgó bajo su falda. «Entonces corramos más rápido que los avisos». Por la noche, en la Capilla Negra, encendieron velas para un círculo clandestino. 7 vecinos que aún creían en justicia. Jeremiah extendió los mapas, rutas del ferrocarril, sellos oficiales falsificados. «Si el puente cruza nuestras tierras, nos quedaremos sin hogar», explicó. «Pero si demostramos la propiedad real, el gobierno deberá pagar o reubicar la obra». Una anciana alzó una mano temblorosa. «¿Y la niña?» Evelyn enderezó la espalda. «No soy niña, me llamo Evelyn Moore y soy dueña de mi voz. Vengo a devolver lo robado». «Silencio». Luego, uno a uno, los presentes golpearon el suelo con el puño cerrado, un gesto de promesa. Lejos, en la colina del juez, se encendió una ventana. Alguien los observaba. La revolución empezaba con papeles y cicatrices. Al día siguiente, Jeremiah fingió llevar a Evelyn como criada al mercado central. En realidad, desviaron hacia la imprenta de Samuel Grant, antiguo compañero de armas del viudo. El olor a tinta y plomo ardiendo llenaba el aire. «Necesito 100 copias de estos documentos», pidió Jeremiah, tendiéndole los títulos originales. «Y necesito que circulen antes de que el juez los huela». Samuel leyó, silbó bajo. «Esto es dinamita. Dame 3 horas». Mientras las prensas retumbaban, Evelyn se mezcló entre los puestos. Escuchaba a los comerciantes, rumores de nuevas expropiaciones, hombres armados midiendo parcelas, un ingeniero del ferrocarril hospedado en la casa del alcalde. Cada palabra era una chispa. De regreso a la imprenta, encontraron a Samuel esposado, boca sangrante. El sheriff Doyle sonreía como un gato satisfecho. «Distribuir panfletos sediciosos es delito», dijo. «Tú, anciano, suelta el bastón». Jeremiah evaluó la distancia, demasiado público para luchar. Dio un paso atrás. «¿Cuál es la fianza?» «Para los negros, ninguna», se burló Doyle. Evelyn, sin pensar, lanzó un puñado de monedas a los pies del sheriff. «¡Cobarde!», gritó. «Cadenas para la verdad, pero libertad para los ladrones». El revuelo creció. Doyle la abofeteó. Jeremiah bloqueó el segundo golpe con su cuerpo, sintiendo el zumbido de la violencia antigua. «Nos veremos en la corte», dijo, y su mirada heló la sonrisa del sheriff. Horas después, en la celda, Samuel pasó los labios por la reja. «No te preocupes por mí, las prensas girarán igual. Escondí copias en los sacos de harina que van al puerto». Jeremiah apretó su mano. «Resiste». Esa noche, Evelyn lloró en silencio. «Creí que podía con todo», susurró. «Pero esto es más grande». «Es exactamente por eso que ganaremos», respondió Jeremiah. «La avaricia es un gigante con pies de paja». Al alba, tocó la puerta el padre Mateo, sacerdote mestizo, respetado incluso por los terratenientes. Traía una carta lacrada. «La capital envía un inspector del Ministerio de Obras Públicas», anunció. «Llegará en 3 días. Necesita pruebas y testigos». Evelyn tomó aire. «Tendremos ambos, pero debemos entrar en la mansión del juez».
Mateo bendijo a ambos. Dios camina donde camina la valentía, pero los lobos huelen la sangre. Esa noche, Jeremiah y Evelyn se deslizaron por el callejón que conducía al jardín del juez. La verja chirrió. Sobre la hierba mojada de rocío, las huellas de botas marcaban patrullas recientes. 10 minutos, susurró él. Entraron por la ventana del despacho. El olor a tabaco y pergamino quemado. Evelyn corrió a un armario, sacó un doble fondo, rollos de planos con sellos federales falsos, correspondencia con el ingeniero del ferrocarril, listas de sobornos. De pronto se encendió la lámpara. El juez Bradford, bata de seda, los apuntó con una derringer. «Pensé que habían vendido la lengua junto con la carne, muchacha», dijo. «Y tú, Carter, siempre fuiste un iluso». Jeremiah avanzó un paso. «Ríndase, tenemos suficiente para enviarlo a la horca». El juez sonrió como serpiente. «No, si ustedes mueren aquí». Un disparo retumbó. El cristal estalló. Evelyn gritó, pero fue el juez quien cayó, herida en el hombro, sangre oscura manchando la seda. En la ventana, Samuel Grant sostenía una pistola humeante, tecla de imprenta aún pegada al chaleco. «Tenía fianza después de todo», rezongó. «Vámonos». Tomaron los documentos y huyeron mientras sonaban las campanas de la guardia. El juez, vivo pero caído, era la primera ficha. En las calles, las copias clandestinas ya se deslizaban de mano en mano como cartas de un mazo que prometía revolución. Las siguientes 48 horas fueron un torbellino. Los panfletos titulados Tierras robadas colgaban de los postes, la gente los leía en voz baja como si rezara. Doyle y sus hombres arrancaban los papeles, pero aparecían más, cosidos a sacos de café, escondidos en sobres de facturas, pintados con carbón en los muros. En la cantina de María Delgado se reunieron obreros, lavanderas, barberos. Jeremiah, con la voz ronca, explicó el complot y mostró los planos. Algunos dudaron. El miedo es costumbre difícil de romper. Entonces Evelyn avanzó y levantó la manga, mostrando un moretón verdoso. «Esta marca es el precio de su silencio», dijo. «¿Cuántos moretones llevan ustedes en el alma?» Un murmullo creció, una mujer golpeó la mesa, otro levantó el puño. Se formó un comité improvisado. Recaudarían fondos, esconderían testigos, prepararían declaraciones para el inspector. Mientras tanto, el alcalde Reynolds celebraba un baile de máscaras para agasajar al ingeniero del ferrocarril, William Clark. Entre el tintinear de copas se apostaron guardias adicionales. Allí se infiltró Evelyn, disfrazada con el vestido prestado por María y un antifaz de plumas. Jeremiah esperaba afuera, bajo la lluvia fina, contando los latidos del reloj en el campanario. Dentro, Evelyn escuchó conversaciones. El alcalde prometía la mitad de las tierras usurpadas a Clark si el puente se construía sin obstáculos. Clark, ambicioso, pedía inmunidad. Evelyn deslizó una carta falsa sobre la mesa. Una supuesta orden de detención contra Clark por fraude federal, firmada con tinta idéntica a la original. El ingeniero palideció. «¿Qué diantres es esto?» «Una advertencia», susurró Evelyn al oído. «Coopere con la verdad o caerá solo». Clark, sudoroso, aceptó reunirse con Jeremiah al amanecer para aclarar dudas. Más tarde, en el campanario, Jeremiah y Clark se encontraron. El viudo le mostró los títulos auténticos con sello de catastro. «Usted construye caminos, señor Clark, pero si pisa suelo robado, ese camino se derrumba». Clark, consciente de su reputación en la capital, firmó una declaración jurada. Reconocía la falsificación de mapas y se comprometía a testificar. También entregó planos alternativos para desviar el puente río arriba, beneficiando al barrio de los libres. La bruma matinal selló el pacto. Sin embargo, el sheriff Doyle no dormía. Ordenó redadas en casas de simpatizantes. Samuel Grant fue capturado de nuevo. Esta vez lo encadenaron a un tronco en la plaza, exponiéndolo bajo el sol como lección. Evelyn quiso correr a liberarlo, pero Jeremiah la detuvo. «Un mártir a destiempo es derrota», dijo. «Pero un mártir rescatado en el clímax es fuego purificador». Prepararon una lista de testigos dispuestos a hablar. Ancianos que recordaban los linderos originales, obreros que habían escuchado confesiones ebrias del alcalde, incluso una prostituta francesa que guardaba cartas de amantes poderosos.
Cada testimonio era un ladrillo en la muralla. El inspector llegó en tren al anochecer. Un hombre austero, Gabriel Soto, de gafas redondas. Nadie se acercó a recibirlo. Él avanzó entre calles vacías, leyendo grafitis. La tierra tiene memoria. En la iglesia, Jeremiah y Evelyn lo esperaban. Le entregaron la carpeta de pruebas. Soto leyó sin gestos durante 1 hora. Luego alzó la vista. Si esto es cierto, mañana necesitaré un lugar alto. Reúna al pueblo en la plaza. Que hablen todos. Jeremiah asintió, el peso de los años en sus hombros. Agradeció en silencio haber guardado el anillo de su esposa, símbolo de promesa cumplida. Al salir, vio el cielo rojo del atardecer, presagio de tormenta o de amanecer. Tal vez ambos. El día de la audiencia amaneció con un sol blanco, indiferente. La plaza se llenó como jamás. Campesinos con machetes envainados, costureras, niños descalzos, 2 músicos sordos que tocaban tambores para espantar el miedo. En el centro, una tarima improvisada. Samuel Grant, liberado antes del alba por un grupo de obreros, se sentó en primera fila, vendas manchadas. El inspector Soto encabezó la sesión. A su lado, el alcalde Reynolds fingía calma. El juez Bradford, brazo en cabestrillo, sudaba opio y rencor. El sheriff Doyle guardaba silencio, la mano en la culata. Jeremiah habló primero, voz raspada pero firme. Explicó la línea temporal de fraudes, los impuestos inventados, las amenazas veladas, mostró las escrituras verdaderas. Luego Evelyn subió. Sus ojos no temblaban ya. Sacó el cilindro metálico, desplegó papeles amarillentos y leyó. Por la presente certificamos que las parcelas contiguas al río pertenecen a perpetuidad a los descendientes libres de la Compañía de Color. Pausa. Yo soy descendiente de esclavos que compraron su libertad. Esta tierra es nuestra. El público exhaló como un solo pecho. Los antagonistas sintieron la grieta. El alcalde replicó con voz aceitosa. Todo era falso, maniobra política. El juez trató de invalidar la reunión, pero entonces William Clark, traje arrugado, subió y leyó su declaración. Confirmó la conspiración. Entregó cartas firmadas por Reynolds solicitando sobornos. La multitud rugió. Doyle intentó arrestar a Clark. Obreros intervinieron. Soto golpeó el mazo. «Orden», declaró abierta la investigación federal y ordenó la detención provisional del juez y del alcalde. Doyle, entre la espada y la ley, esposó a sus antiguos patronos. Un silencio suspendido precedió a los gritos de júbilo. Samuel Grant arrancó sus vendas y alzó el puño. Campanas, tambores, llantos, pero no todo estaba ganado. Un grupo de pistoleros contratados por Hayes irrumpió desde el arco norte. Dispararon al aire. La multitud se dispersó. Evelyn quedó atrapada cerca de la fuente. Jeremiah se lanzó empujando cuerpos. Un disparo rozó su hombro. Sangre caliente bajo la camisa. El miedo quiso morderlo, pero recordó la tumba sin lápida de su hija. Siguió adelante. Clark, sorprendido, gritó: «¡Protejan los documentos!». Samuel tiró un paquete de copias a un niño que corrió hacia el campanario. En medio del caos, Jeremiah alcanzó a Evelyn. Cubriéndola, miró a Hayes montar su caballo. «¡Esta tierra es mía!», vociferó el terrateniente. «Pagarán con sangre negra». Jeremiah alzó su bastón, pero no para golpear. Lo clavó en el suelo como estandarte. «Entonces empieza por mí», respondió. Un estruendo detuvo a Hayes. El inspector Soto había disparado al cielo. «¡Todos bajen las armas!». «En nombre de la nación», rugió. «Cualquier agresión será considerada sedición». Milicia local, viendo caer a sus mecenas, bajó fusiles. Hayes, aislado, giró el caballo y huyó. El aire olía a pólvora y sudor. Evelyn apoyó la frente en el pecho herido de Jeremiah. «No permitiré que mueras», dijo a Pondy apretando la herida. «Viviré hasta verlos rendidos», susurró él. «Luego podré descansar». Los médicos improvisados lo atendieron en la sacristía. La bala había rozado sin perforar. Jeremiah apretó los dientes y pidió noticias. Samuel informó: «El inspector ha ordenado inventario completo. Mañana mismo requisarán los archivos de la alcaldía». Evelyn sostuvo la mano de Jeremiah. «Lo estamos logrando». «No, niña», él corrigió, ojos brillantes. «Lo estás logrando tú. Yo solo empujé la puerta. Tú iluminaste el pasillo».
Ella sonrió por primera vez, los labios partidos como al nacer de nuevo. La noche llegó sin faroles. La guardia se llevó las lámparas para evitar revueltas. A la luz de hogueras, los habitantes velaron las pruebas. Cantaron viejos himnos de liberación aprendidos en plantaciones olvidadas. El miedo aún respiraba, pero la dignidad era un incendio que ya nadie podía apagar. 3 semanas más tarde, llegaron desde la capital carretas con estanterías y escribanos. El gobierno provisional tomó el ayuntamiento. El juez Bradford y el alcalde Reynolds fueron enviados a prisión en la ciudad costera, acusados de fraude, cohecho y trata de personas. El inspector Soto presidió un consejo transitorio donde participaron representantes elegidos a mano alzada. Jeremiah rehusó el puesto de presidente. Recomendó a la maestra Clara Jenkins, mujer mulata de verbo exacto. Evelyn aceptó ser secretaria temporal guardiana de archivos. Entre los primeros decretos, cancelación de todas las deudas contraídas bajo coacción, devolución inmediata de tierras, fundación de una escuela pública y un registro civil limpio. El puente del ferrocarril, pieza codiciada, fue finalmente reubicado 1 kilómetro río arriba sobre suelo rocoso que pertenecía al Estado. La compañía pagó indemnización a las familias afectadas y contrató obreros locales con salario justo. En la explanada, donde se subastaban seres humanos, ahora se construía un edificio de ladrillo, la Escuela de Derechos Civiles Libertad. Samuel Grant diseñaba los letreros. Niños mezclaban barro para los cimientos. Una tarde, mientras el sol caía oblicuo, Evelyn llevó a Jeremiah a la colina que dominaba el valle. El viento olía a tierra mojada y esperanza. «No encuentro palabras para agradecer», dijo ella. Jeremiah se apoyó en su bastón nuevo, fabricado con roble donado por artesanos jóvenes. «Las palabras son tuyas ahora. Enseñarás a usarlas contra la injusticia». Ella sacó el anillo de boda que el viudo había ofrecido aquel día. «Esto debe volver a su dueño», él negó con calma. «Pertenece a la historia que hemos escrito. Guárdalo en la escuela como lección. La dignidad pesa más que el oro». En ese momento llegó William Clark, ahora supervisor regional. Traía un plano enrollado. El directorio autorizó un desvío adicional para evitar afectar un cementerio indígena. Informó: «Aprendí que un mapa sin conciencia es una trampa». Jeremiah estrechó su mano. «Los caminos se miden por sus huellas, no por sus millas». Esa misma noche, en el recinto aún sin techo de la futura escuela, celebraron una asamblea. María Delgado sirvió estofado, el padre Mateo bendijo el proyecto, el inspector Soto anunció su partida. «Mi tarea concluyó, el resto es obra de ustedes». Samuel entregó a Evelyn la primera copia encuadernada de los títulos restituidos. Brillaba bajo la luz de las antorchas. «Que cada niño la lea», dijo, «para que sepa que la tinta puede derrumbar muros». En el horizonte, el tren silbó, no como amenaza, sino como promesa. Después, bajo los tambores, alguien pidió un discurso a Jeremiah. Él se levantó despacio. «He vivido más años de los que esperaba», empezó. «Vi cadenas de hierro y cadenas de deuda. Hoy vi romper ambas, pero no soy héroe, soy espejo». El coraje lo traían ustedes. Se oyó un llanto suave. Una anciana que había perdido a su hijo en la leva forzada. Ella avanzó, entregó a Jeremiah una medalla opaca, para que no olvide que nos devolvió el nombre. El viudo cerró la mano sobre el metal frío. Otro peso, otra responsabilidad. Aquella noche durmió poco. Soñó con la tumba sin lápida de su hija, ahora cubierta de flores que él mismo plantaría al volver. Prometió volver. Pasaron 6 meses. El aula principal de la escuela Libertad olía a cal fresca y madera nueva. Evelyn, ahora con lentes redondos y voz firme, recorría los bancos enseñando lectura y escritura basadas en casos legales reales. Entre sus alumnos había niños blancos y negros sentados juntos por primera vez, y adultos analfabetos que venían al anochecer después de la jornada. Cada tarde, Jeremiah caminaba hasta la escuela para supervisar la pequeña biblioteca. Encendía lámparas de queroseno y ordenaba folletos, derechos laborales, poemas de resistencia, manuales de oficios. Su hombro herido dolía cuando llovía, pero era un dolor que le recordaba estar vivo. Un martes llegó un mensajero federal con un paquete sellado.
contenía la sentencia final. Los bienes incautados a Bradford y Reynolds serían subastados para financiar becas a estudiantes afrodescendientes. Además, el gobierno reconocía oficialmente a la Compañía de Color como comunidad histórica, garantizando inmunidad a cualquier expropiación futura. Esa noche, el comité organizó una ceremonia. No había lujo, solo velas y un estrado de tablas. Clark entregó a Evelyn una pluma de plata para firmar lo que otros temblaron en negar. Ella tomó la pluma, miró al público. «No firmo sola, firmo con cada mano callosa que sostuvo estos documentos cuando quemaban», dijo. «Este no es el final, es la prueba de que los opresores pueden caer». Al último, Jeremiah subió con un pequeño cofre de madera. Lo abrió. Dentro, la medalla de la anciana, el anillo de bodas, una copia de las escrituras y un mechón de cabello trenzado. «Pertenece a mi hija», explicó. «Ella murió sin voz. Hoy deposito aquí todo aquello que pesa y que libera. Este cofre será la primera pieza del museo que contaremos a las generaciones». Un aplauso largo envolvió la plaza. Fuegos artificiales caseros iluminaron el cielo. Sin embargo, no todos celebraban. Wilbur Hayes, arruinado por las multas y la pérdida de privilegios, rondaba en la penumbra de su hacienda vendida, prometiendo venganza. Una madrugada, incendiaron el establo de la escuela. El fuego creció, amenazando con tragarse el edificio. Vecinos corrieron con cubos de agua. Jeremiah y Clark arrastraron barriles. Evelyn dirigió una cadena humana. Lograron salvar la estructura, pero las llamas habían consumido parte de la biblioteca. Cuando el humo disipó, Jeremiah encontró medio quemados los folletos de derechos laborales. Se arrodilló, las manos tiznadas, lágrimas barro en sus mejillas. «Así responden siempre», dijo Evelyn, sujetándole los hombros. «Pero no pueden quemar ideas». Organizaron colecta. En 2 semanas llegaron libros desde otras regiones, donaciones de sindicatos, iglesias, incluso soldados retirados que recordaban al viejo Carter. Una mañana llegó un niño con una caja de zapatos llena de cenizas. «Era mi tarea», dijo. «Quise traer lo que quedó para empezar de nuevo». Evelyn lo abrazó. «Con eso reconstruiremos». El sheriff interino capturó a uno de los incendiarios, un ex empleado de Hayes. Bajo interrogatorio confesó todo. Hayes fue arrestado y sus últimas tierras pasarían a manos de la escuela como compensación. El día que sellaron la orden, Jeremiah llevó a Evelyn a la antigua plaza de subastas. El estrado había sido desmontado. En su lugar había un jardín circular de magnolias. El viudo se sentó en un banco. «Cuando subí allí para comprarte, creí que salvaba a una persona. En realidad, tú salvabas a un pueblo», dijo. Ella sonrió acariciando el bastón. «Nadie se salva solo. Usted me dio el primer escalón». Él suspiró. «Quizás, pero el futuro lo escribiste tú». El reloj de la iglesia dio la hora. Evelyn se puso de pie. «Es casi la hora de clase. No quiero llegar tarde». Jeremiah observó cómo se alejaba, falda ondeando, como vela que no se apaga. Cerró los ojos y escuchó el canto de los niños al practicar el alfabeto. Cada letra un ladrillo. En ese instante comprendió que su vida, marcada por pérdidas, había encontrado una última misión: ser guardián del fuego que otros encenderían. Al abrir los ojos, vio el sol reflejarse en la placa de bronce frente al jardín. Aquí, la dignidad no se vende, se cultiva. Y sonrió. 1 año después, el primer tren que atravesó el nuevo puente se detuvo para una ceremonia. Las locomotoras solían pasar de largo, pero esta vez frenó para que los pasajeros vieran el cambio. Bandas de música, banderas de colores y vendedores de dulce de guayaba llenaron el aire de fiesta. En la plataforma improvisada, la maestra Evelyn, el inspector Soto, William Clark y Clara Jenkins se alinearon. Jeremiah subió último, apoyado en su bastón de roble. La multitud guardó silencio. Evelyn habló. «Hace 1 año yo era mercancía subastada. Hoy soy maestra y testigo de que la justicia no es un sueño, sino trabajo constante. Este puente simboliza 2 cosas: conexión y reparación. Ojalá transportemos más libros que armas, más esperanza que miedo». Aplausos resonaron, rebotaron en las colinas como tambores lejanos. Jeremiah se acercó al micrófono de latón.
Algunos preguntan si valió la pena arriesgar la vida, dijo. Respondo mirando a estos niños. Ellos serán abogados, enfermeras, ingenieros, no sabrán de subastas de carne sino de mercados de ideas. Si ese es el fruto, valió cada cicatriz. Luego alzó un pequeño saco de tela y lo abrió. Dentro, polvo brillante. Ceniza de los libros quemados, explicó. La mezclaremos con cemento para la nueva biblioteca. Así, el pasado sostendrá el futuro literalmente. Nada se pierde cuando se aprende. Gritos de aprobación, lágrimas. Tras la ceremonia, Jeremiah pidió un momento a Evelyn. Se apartaron al borde del río, donde una brisa fresca sacudía los juncos. Me iré unos meses, dijo el viudo. Viajaré a los pueblos del sur. Hay otros documentos por rescatar, otras voces por desenterrar. Evelyn intentó responder, pero la emoción la ahogó. Solo asintió. Jeremiah entregó un cuaderno de cuero. Aquí escribí todo lo que recuerdo de la guerra, de las huelgas, de la noche del incendio que me dejó sin tienda. No es para publicar, es para que juzgues lo que vale la memoria. Ella abrazó el cuaderno contra el pecho. Prometo enseñar estas lecciones cuando las cicatrices aún estén frescas. Él sonrió, la mirada empañada. Las cicatrices cuentan mejor que la piel intacta. Se despidieron sin palabras finales, porque lo no dicho pesa más y se guarda mejor. El tren partió. Jeremiah subió al último vagón, saludó con el sombrero. Evelyn vio cómo se alejaba entre vapor y silbidos. Sintió un nudo de incertidumbre, pero detrás del miedo vibraba una certeza. La rueda de la historia había girado y no volvería atrás sin dejar huellas nuevas. Con el cuaderno en la mano, regresó a la escuela. Los alumnos la esperaban para la clase de historia. Abrió la puerta y la luz tembló sobre los pupitres. Comenzó la lección contando la frase que transformó su destino. Las voces jóvenes la repitieron. En ese coro, los fantasmas de la violencia se disolvieron como sal en agua. Al final del día, Evelyn guardó el anillo de Jeremiah en la urna del museo junto al cofre. Cerró la tapa con llave y colocó un letrero. Ese oro no compró carne, compró futuro.